Bitcoin encadena ya varios días positivos y se sitúa de nuevo cerca de los $100.000. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que tiene que ocurrir para que la criptomoneda rompa de nuevo los anteriores máximos históricos. Bueno, ayer pudimos ver cómo los principales índices bursátiles de prácticamente todo el mundo cerraron una sesión bastante positiva, dejando de lado los principales índices europeos que siguieron en su mayoría la senda de los principales índices en Estados Unidos. Vemos cómo el Nasdaq cerró un 2,31% arriba, el S&P 500 un 1,83%, el Dow Jones un 1,65% y el Russell un 1,82%. Son cierres que podríamos pensar que para una criptomoneda pues son insignificantes, pero para índices tradicionales, para bolsa tradicional, son cierres realmente alcistas. Esto evidentemente no solo se trasladó a los principales índices bursátiles, sino que también se trasladó a las criptomonedas. En este caso, como el mercado de criptomonedas no cierra, pues tenemos la situación actual, donde se está formando un pequeño movimiento correctivo. Pero también se trasladó ese sentimiento alcista y positivo de cara al resto de activos. El motivo fue sencillo. Ayer salieron datos de IPC, es decir, de inflación. Veníamos de un dato del 2,7%, se esperaba un dato del 2,9%, lo cual es algo negativo porque hace incrementar la inflación, y salió un dato del 2,9%. Ahora indagaremos un poquito más, pero la realidad es que si después de salir un dato que a grandes rasgos es negativo porque sigue incrementando la inflación, el precio de los principales activos sube, ¿qué podemos entender? Podemos entender, primero, que en el momento en el cual se descontó, es decir, primero, que en el momento en el cual salió el dato que íbamos a conocer, 2,9%, respecto al 2,7% anterior, el mercado, es decir, el inversor, el trader y demás, ya descontó un escenario más negativo de lo esperado. Porque si no, no hubiéramos caído tanto o no hubiéramos subido tanto simplemente por ver la confirmación del dato. Y en segundo lugar, veníamos descontando un escenario más negativo aún del que se esperaba, ya que las caídas anteriores ahora mismo pueden parecer desmedidas, aunque creo que estamos en el inicio de un movimiento correctivo algo mayor, pero bueno, las caídas anteriores pueden parecer desmedidas y la subida actual es gigantesca, con lo cual la realidad es que podemos entender que el motivo de la subida es simplemente por haber descontado un escenario más negativo y más tenso del que realmente existía. La situación con la inflación no es la mejor, pero tampoco es extremadamente negativa. Hemos visto como recientemente los últimos datos han sido mayores. Desde que alcanzamos el mínimo del 2,41%, hemos subido al 2,58, al 73 y ahora estamos en el 90. Es decir, estamos viendo un incremento sustancial de la situación inflacionaria. Oye, esto no es positivo, Alex, ¿por qué estamos subiendo? Bueno, pues básicamente por lo que he comentado, porque el inversor igual se ha dado cuenta de que descontó un escenario más negativo de lo que parecía o no terminaba de creerse que realmente la inflación se fuera al 2,9%. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de ir al 2,9 como se esperaba se hubiera ido al 3? Pues yo creo que gran parte de las caídas que hemos visto durante estos últimos días han sido por esto, porque hay gente que habrá pensado, oye, cuidado porque la inflación está subiendo, es un dato que es complejo atinar exactamente y si no solo hay que ver pues cómo normalmente la previsión no termina de respetarse en una probabilidad elevada, podríamos decir, y yo creo que la gente ha pensado, bueno, voy a descontar un escenario más negativo porque en el caso de que la inflación salga peor de lo que se espera, el mercado puede entrar en un pánico importante y yo ya estaré montado en el tren bajista. ¿Que no se descuenta ese escenario? Pues vamos a ver. Entonces la situación es esta. No es una situación extremadamente crítica. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la tasa de desempleo está medio controlada. Creo que el máximo de la tasa de desempleo en Estados Unidos será del 4,2%, como es los últimos tres datos más grandes que hemos tenido. El 1 de julio
en agosto y en noviembre? No, creo que podemos ver un incremento mayor aún del desempleo. Ya veremos. Sin embargo, no estamos viendo que la inflación está subiendo y el desempleo también está subiendo. Esto sería el peor escenario de todos. Entonces, ¿por qué no es un escenario tan negativo? Primero, porque el desempleo no está en estado crítico, hablando mal. Y segundo, ¿qué es lo que está descontando la gente? Los tipos de interés dentro de 13, 14 días van a volver a tomarse una decisión respecto a los mismos. Actualmente estamos en 4,25, 4,50. Se espera que la siguiente decisión en un 97,3% mantenga los 4,25, 4,50. Pero no solo eso, sino que las probabilidades de, no la siguiente, sino la siguiente y la siguiente, son de mantener también 4,25, 4,50. Esto hay que cogerlo mucho con pinzas porque siempre varía, y varía en función de qué, pues de los datos económicos. De momento hemos tenido un dato económico inflacionario que no ha significado nada, pero anteriormente ya veníamos descontando esto. Quiero decir, no es que la inflación no esté preocupando, porque evidentemente está preocupando y creo que lo hemos demostrado o se ha demostrado con el razonamiento que hemos hecho respecto a las caídas anteriores y recuperación actual. Hay ese run run detrás de la inflación, pero no estamos en momentos como los que hemos vivido el año pasado durante varias semanas, incluso meses, en los cuales la inflación estaba subiendo en esta etapa de aquí y el desempleo también estaba subiendo. Y los tipos de interés en máximos. Eso sí que era un momento crítico, porque claro, la FED tenía las manos atadas. Estás perjudicando al máximo la economía con los tipos de interés elevados y el desempleo subiendo, pero es que no estás siendo capaz de reducir la inflación. Esto ya quedó atrás hace meses también. Pero bueno, el punto y el motivo de las subidas es este, es el que he comentado. Ahora bien, podríamos decir, oye, Bitcoin, máximos históricos. Bitcoin puede romper y puede aprovechar este movimiento impulsivo para romper de nuevo los máximos históricos, es decir, el nivel de los 108.090. Sí, la respuesta es sí. ¿De qué depende? Depende de varias cosas. Recomiendo que se mire el análisis que hice ayer porque tiene mucho que decir respecto a esto que está ocurriendo hoy, pero tienen que ocurrir muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender es que el precio de Bitcoin sigue literalmente en el mismo rango en el cual se ha estado moviendo durante las últimas semanas. Desde los 92.000 aproximadamente hasta los 99.000 aproximadamente, 99.500 por ahí, tenemos un claro rango en Bitcoin. El precio lo ha testeado una vez como resistencia, resistencia, soporte. Aquí vimos varias caídas antes de levantarnos, luego para abajo, aquí volvimos a testear como soporte, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. ¿Dónde estamos ahora? De nuevo en la resistencia. Recordad qué es lo que ocurrió en esta etapa de aquí. El precio de Bitcoin estuvo mucho tiempo en rango. Oye, ¿formó alguna que otra dilatación? Sí, claro, alguna que otra. Y de hecho ya las pistas nos daban a entender que si se formaba algún movimiento más crítico era para abajo. ¿Por qué? Porque por arriba formó una primera dilatación, una segunda, y luego ya fue resistencia clara, resistencia clara, resistencia clara, y en la etapa final ya ni era capaz de alcanzar esa resistencia. Cada vez se quedaba más abajo. En cambio, por abajo, ¿qué es lo que hacía? Claro soporte, claro soporte, claro soporte, ya dilatación, dilatación, dilatación. O sea, fue al revés. Arriba empezamos por dilatación y luego resistencia, y abajo empezamos por soporte y luego dilatación. Claro, el precio terminó cerrando y rompiendo a la baja, generando esa situación de pánico, y luego pues terminó explotando al alza, ¿no? A lo que voy es a lo mismo. Estamos en un punto en el cual sí, está muy bien, el precio ha subido, pues mirad, desde los mínimos anteriores ha formado una subida del 12-13% en 3 días. Muy bien. ¿Qué es lo que comentábamos literalmente en el vídeo del día 13 de enero? Cuando el precio de Bitcoin estaba rompiendo de forma crítica los mínimos anteriores. Es un rango. Lo más probable es que el precio soporte, a través del soporte, este nivel. ¿Qué tiene que ocurrir para que el precio realmente se sitúe en una posición de peligro, entre comillas? Romper, que rompió, cerrar, que ya ni fue capaz de cerrar, y confirmar,
que evidentemente si no cierras no confirmas. ¿Qué es lo que hemos vivido recientemente? ¿Esto sería una ruptura y un cierre? Yo no lo catalogaría como tal. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la línea en ese nivel, en esa zona, más o menos en los 92, 99.700, 99.500, pero es igual de válida ponerla aquí, ¿eh? O sea, es igual de válida. Yo creo que aquí es más certera. Pero por esto yo no me mojaría mucho. O sea, aún queda todo el recorrido, aún queda toda la estructura y formar los pasos básicos para, primero, ser capaz de romper con claridad la parte superior del rango, que es un nivel de resistencia importante. Ahora veremos, vamos a ir directamente a ello, de hecho, cómo tenemos o cómo estamos llegando. En gráfico de 4 horas estamos empezando a ver pequeña desaceleración, pequeñas velas de giro. ¿Qué estamos empezando a ver? Que hay batalla. ¿Por qué hay batalla? Pues porque ha sido llegar a esta zona y primera vela bajista clara. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay gente que ya está pendiente de vender. Se juntan varias cosas. La primera, no es una mera resistencia, es un nivel de rango, con lo cual, cuando tenemos una resistencia, la gente puede haber comprado en cualquier lado. Cuando tenemos un rango, la gente ha comprado en la parte inferior del rango. ¿Dónde se ha estado hinchando, dónde se ha estado hinchando a comprar la gente? Aquí. Ya lo comentamos esto. Podéis ir a los vídeos de todos estos vídeos de estas últimas semanas y veréis cómo lo comentábamos. Bien, la gente ha comprado aquí y cuando el precio llega a la parte superior del rango, ¿qué es lo que ocurre? Los traders rentables dicen, perfecto, del soporte a la resistencia. ¿Qué hacen? Venden. Los traders no rentables, ¿qué hacen? Oye, ha subido mucho, voy a ver si puedo aguantar el precio. Y normalmente ocurre esto, esto y esto, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aparte. El punto es que aquí que se junta las ventas de los traders rentables más las ventas de los que se ponen en corto, porque estamos en la parte superior del rango. Igual que abajo se ponen en largo, arriba se ponen en corto. Con lo cual ya hay esa batalla lógica. Ahora bien, los alcistas van a ser capaces de holdear todo el volumen de ventas de los bajistas en esta parte superior del rango? Aquí está la pregunta. ¿Cómo lo podemos saber? Porque claro, al final a vosotros os da igual todo, solo queréis saber cómo podemos saberlo, ¿no? Bueno, la realidad es dejando que pase un poco el tiempo, dejando que, pues bueno, vamos a ver cómo cierra esta vela de 4 horas, que de momento pues no está siendo muy negativa, está siendo muy plana. En 2 horas, justamente después de que cierre esta vela, abre la sesión de Londres. Pues veremos a ver si se contagia un poco esa situación. Vamos a ver qué ocurre durante Londres, vamos a ver qué ocurre durante Estados Unidos. Cuidado porque hay muchas veces en las cuales se descuenta un escenario referente a una situación de inflación o de económica o lo que sea, y luego de repente, al día siguiente o al otro, se descuenta uno totalmente distinto, por lo que sea. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la sesión de Estados Unidos. Iremos viendo los futuros, a ver cómo van abriendo. De momento, los futuros tremendamente planos en Estados Unidos, ahí los tenemos. Es decir, el tema es, lo primero, dejar que pase tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver quién empieza a ganar aquí la situación. Esto es un escenario totalmente normal. ¿Qué queremos ver para entender que se rompe el rango? Pues evidentemente que esta presión vendedora es absorbida por los alcistas y el precio no cae. ¿Qué queremos ver? ¿Por qué? Pues porque esto generará y evitará todas las velas bajistas e irá provocando pues velas alcistas, que si son lo suficientemente alcistas formarán un cierre hoy positivo que puede dar paso a la confirmación durante el día de mañana. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que esto no se respete y volvamos de nuevo a los 91.000? Lo de siempre, estructuras de doble techo, estructuras de máximos decrecientes, estructuras de patrones de cuña, estructuras de canales, estructuras de triángulo, estructuras de giro y reversión. De hecho, ya la situación no es la misma que aquí, ahora iremos a ella, pero ya el mero hecho de no seguir subiendo es relativamente problemático. ¿Por qué no es lo mismo que aquí? Porque en el anterior momento no teníamos nada por delante. El precio rompió, cerró y fue una vela claramente alcista. En este caso nos hemos quedado un poquito por debajo. No es lo mismo. ¿Qué es lo que decimos siempre cuando rompes un nivel de resistencia y lo confirmas? Que lo lógico es continuar. ¿Por qué? Porque lo difícil ya lo has hecho. Pues aquí lo difícil lo hicimos. Entonces todo lo que no era continuar ya era una señal técnicamente bajista.
En este caso es lo mismo, todo lo que no sea continuar es una señal técnicamente bajista. Sí y no. Sí, porque estamos en nivel de resistencia y como más motivos le demos a los bajistas, más probable es que volvamos para aquí. Y no porque el escenario no es tan positivo como aquí. Dejando de lado el tema del rango, la realidad es la siguiente. Máximo, máximo y máximo. ¿Qué son esto? Máximos decrecientes. Es cierto, los mínimos no están siendo igual de decrecientes. Sí que son decrecientes si vas al dedillo, pero aquí tenemos un mínimo. Esta sombra es menor y esta sombra aún es menor. Pero, a ver, aquí estamos utilizando cuerpos grandes y movimientos claros. Aquí abajo, ¿qué estamos utilizando? Bueno, sombras, ¿no? Si utilizamos solo las sombras, no únicamente estamos haciendo máximos decrecientes, sino que estamos dentro de una estructura de canal o de cuña. Ahí lo tenemos. Esto es una estructura bajista, es una estructura que termina en reversión al alza, pero que nos indica que ahora lo más probable es volver a la zona inferior. Con lo cual, aquí ya no se une solo la línea horizontal de resistencia del rango, sino también se une la línea diagonal de resistencia de esta estructura. ¿Entendéis por qué es normal este tipo de situaciones? Este tipo de momentos de venta. Esto es el starter pack de cuando llegas a un nivel de resistencia en un rango. Pero es que además hay más niveles. Esto es algo que ya hemos visto en anteriores ocasiones, por eso os recomiendo que veáis el vídeo que subí ayer o antes de ayer, no recuerdo, hablando, creo que ayer no subí exactamente, antes de ayer, hablando de este tipo de estructuras que replicaban ciertas estructuras como esta, ciertas estructuras como esta y ciertas estructuras como esta. ¿Cómo llegamos a la parte inferior de este movimiento de aquí? De, entre comillas, pánico, porque se rompieron los mínimos anteriores, con un patrón de cuña. ¿Cómo llegamos a la parte inferior, donde de nuevo volvimos a romper el rango con otro patrón de cuña? ¿Cómo llegamos a la parte inferior, por ejemplo, aquí, con un patrón de cuña? Y aquí, con un patrón de cuña. El mercado se mueve constantemente igual, como podéis comprobar. No es por estos patrones de cuña, es por todo. Es el motivo por el cual podemos ganar dinero haciendo trading. A lo que voy es a que estamos en una zona en la cual ya hemos marcado las bases para la hipotética ruptura, que evidentemente la ruptura y confirmación pues nos lleva de nuevo a la parte de máximos, sí, cierto, y ya veríamos cómo llegamos a esa parte de máximos, pero nos lleva a eso. Sin embargo, la ruptura es complicada y compleja por muchos factores. Cuidado, ya iremos viendo, y además es en varias fases. Que el día de hoy sea claramente alcista no me dice nada. ¿Qué me dirá algo? Que el día de hoy sea alcista y el de mañana también, que confirme esa ruptura. Entonces sí, perfecto. Y finalmente, ¿a dónde voy? Que al hecho de irnos para abajo, incluso de romper y meternos por debajo de los 88.000, no es un problema. No es un problema. ¿Romperemos el rango? Sí, pero hay rangos que son así, horizontales total, y que el romper, pues ojo, caída libre, y hay rangos que son como este o como este, que el romper te permite en el hecho de, oye, lo ha roto, pero la estructura en general es de cuña. Con lo cual puede ser una gran ruptura en forma de cuña para levantarnos. La cuña tiene como target el principio de la misma. ¿Qué es lo que ocurrió después de esta cuña? Principio de la misma. ¿Qué es lo que ocurrió después de esta cuña? Principio de la misma. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de esta cuña? Principio. Y después de este canal, que es lo mismo que la cuña, principio. ¿Y qué es lo que hemos visto aquí? Una cuña. ¿Hemos llegado al principio aún? No. ¿Podemos llegar al principio de la cuña a través de otra cuña? Sí. Aquí tenemos la cuña en gráfico diario, a la cual, por motivos de haber roto la cuña y entrar en rango literal, no hemos atacado, pero podríamos de alguna forma venir al principio de la misma cuña a través de una cuña. Pues sí, sería una opción. ¿Sería el mejor escenario? Sí, porque entraríamos dentro de esa cuña o targetearíamos lo básico de la cuña
con lo cual completaríamos el patrón a través de una cuña, que es un patrón claramente alcista. Con lo cual, bueno, simplemente quería hacer un repaso respecto a la última hora, respecto a esta ruptura, respecto a lo que podemos esperar y marcar las bases de cara a los próximos días. Se me desencuadra la cámara. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.